Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de reflexología podal. Solo vamos a ver generalidades y ciertos aspectos, porque en el curso no nos vamos a adentrar tanto, ¿vale? Recordemos que la reflexología es parte de la medicina china, medicina tradicional china, así que pues es un tema bastante amplio se recomienda complementar con otros temas, adentrándose obviamente en la disciplina de la medicina china, así que solo vamos a ver ciertos aspectos básicos, ¿vale? Entonces, como definición vamos a ver que la podología se define como una terapéutica que consiste en la aplicación de presión en zonas específicas del cuerpo para conseguir algunos efectos terapéuticos en otras partes lejanas del cuerpo, principalmente órganos y otros sistemas. ¿Vale? Eh, pues reflexología podemos entenderlo también que es eso, que es reflejar un efecto justamente de una parte del cuerpo, que en la medicina tradicional china es lo que se conoce como microsistemas, que serían en el pie, la oreja, el iris, ¿vale? Y eso aplicando ciertos puntos, estimulando ciertos puntos, va a crear mejoría y una regulación en otros sistemas y órganos del organismo, ¿vale? Entonces, se trata de una terapia holística, que holística, todo tipo de terapias holísticas se refiere a una terapia que ve al cuerpo como un todo, como precisamente de ahí viene su etimología de la palabra holos del griego que significa todo, ¿vale? Entonces, una terapeuta holística ve al cuerpo y trata al cuerpo como un ente integral, no nada más como un ente biológico, como una sección del cuerpo, sino como un ser espiritual, un ser corporal, un ser pensante y un ser sintiente, ¿vale? Entonces, la reflexología entra dentro de este tipo de terapéuticas que algunos terapeutas llaman pseudoterapias o terapias alternativas, porque sobre todo en Occidente no se tiene todavía esclarificados los efectos a ciencia cierta que se pueden pasar, de cómo se dan los efectos terapéuticos, ¿vale? O sea, sabemos que sirve, solamente que no se han visto las vías específicas de cómo es que funcionan estos puntos. Entonces, vamos a ver un poco antecedentes. Como ya mencionaba antes, la reflexología se desarrolló y es parte de la medicina china. Entonces, se basa en técnicas de masaje que datan de aproximadamente cerca de 3.500 a 4.000 años, ¿vale? La reflexología se fue este, puliendo y se fue formando, se fue desarrollando dentro de todo el conjunto que engloba la medicina oriental, principalmente en China. Posteriormente se llevó con todos los viajes de exportación a Europa, y en Europa, que fue aproximadamente en los años 1500, donde este señor, Benvenuto Cellini, empezó a indagar más y vio que el tratamiento de órganos, indagar más y vio justamente que se podían tratar órganos internos mediante la aplicación de zonas y estimulaciones específicas en partes del pie, ¿vale? Entonces, algunos métodos terapéuticos que se basan en esto, parecido en otras culturas ancestrales, como también medicina hindú, en Japón, inclusive en Egipto, fueron desarrollando y fueron también aplicando cierto tipo de cuestiones parecidas a la reflexología. También ciertos métodos terapéuticos de aplicación refleja se han descubierto y se han estudiado en culturas mesoamericanas, principalmente en las épocas precolombinas, antes de la conquista. ¿Vale? Entonces, la reflexología es una terapéutica que tiene muchos años de antigüedad, al igual que muchas otras terapéuticas, pero que en Occidente, en la parte americana y la parte europea, se han implementado y se han tratado de estudiar más a fondo. Recordemos que pues aquí nos basamos sobre todo en cuestiones alopáticas y la cuestión en la medicina oriental se basa principalmente en cuestiones energéticas. Entonces, a partir del siglo XIX fue aceptada como una rama terapéutica en el occidente, principalmente en Europa. Algunos estudios de algunos autores, principalmente de la Unión Soviética, de la ya extinta Unión Soviética, postulados que dieron fisiólogos y neurofisiólogos como Pavlov y este señor muy importante llamado Alexei Speransky,
dieron y desarrollaron cuestiones que fueron implementándose y de ahí se agarraron otras premisas que pudieron apoyar este tipo de terapéutica para su desarrollo, ¿vale? Algo muy importante y una de estas premisas fue la teoría del nervismo, la cual se fundamenta y Speransky, al igual que Pavlov, fue uno de los principales fundadores de esta teoría, que nos dice que el sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso autónomo, es pues básicamente la neta del planeta, porque regula todas las funciones tanto orgánicas, hormonales y pues básicamente de todo el organismo. Así que a raíz de esto, de este gran descubrimiento, empezaron a desarrollarse no solamente la cuestión en reflexología PODE, sino en muchas otras terapéuticas que hoy en día se utilizan y son esparcidas a todo lo largo del globo. Después, en los años, a principios del siglo pasado, este señor, el doctor William Fitzgerald, observó que mediante presiones específicas en diferentes partes del pie, podían producir analgesia y anestesia principalmente, y se podían realizar operaciones, él realizó sus estudios sobre todo en la zona de la cara, principalmente en intervenciones otorrinolaringológicas, y él reemplazaba el uso de anestesia mediante la aplicación de estos puntos, ¿vale? Entonces, fíjense, imaginen pues toda la gravedad que tiene la estimulación de estas zonas reflejas en una parte tan distante y tan pequeña como el pie. ¿Vale? Entonces, basándose en los conocimientos de anatomía y fisiología, empezó a desarrollar unas líneas, o más bien el concepto de líneas energéticas que conectaban todos los puntos del cuerpo, que son muy comparables y si para aquellos que conozcan medicina china, son muy parecidos a los meridianos que se ocupan en acupuntura, ¿vale? Posteriormente, esta señora, Eunice Ingham, que fue una masoterapeuta, empezó a desarrollar y empezó a indagar más en toda esta cuestión de la cuestión cutáneo refleja, en el tratamiento cutáneo reflejo, y ella fue la primera que desarrolló este diagrama donde se ve plasmado toda la cuestión orgánica en las zonas específicas del pie. Gracias a ella es que la reflexología se esparció como una disciplina altamente aceptada y utilizada principalmente en Occidente, ¿vale? Recordemos que pues esto viene de miles y cientos de años atrás, de Oriente, y en esa zona donde se utilizaba y se sigue utilizando a gran escala, en Occidente pues es relativamente nuevo, tendrá pues apenas un siglo de que es aceptada este tipo de terapéutica, ¿vale? Entonces, dentro de una de las premisas y los fundamentos en los que se basa este tipo de terapia son justamente esas líneas energéticas, esos canales energéticos que van a conectar todas las zonas corporales, y gracias a estos canales energéticos es como nosotros nos basamos en saber qué puntos presionar y qué puntos estimular para así conseguir una acción terapéutica en el cuerpo. Entonces, como ven, tenemos ramas transversales, pero también ramas horizontales, lo cual nos permite ubicar con precisión las estructuras que nosotros queremos, en las cuales nosotros queremos inferir en otras partes del organismo. Esto va a crear una especie de cuadrante y gracias a ese cuadrante es que nosotros podemos ubicar más específicamente las estructuras. Entonces, vamos a tener retículos o líneas o meridianos o canales transversales y canales horizontales, como mencionaba antes, que nos van a dar un mapa más preciso. ¿Vale? Nosotros podemos ubicar las zonas que queremos tratar en el cuerpo, delimitando partes en el pie, la parte anterior, la parte medial y la parte posterior, que es, si lo vemos en cuestión anatómica, obedecerían en las partes del antepié, medio pie, retropié, ¿vale? Justo en la parte falángica, la tarsal y la retrotarsal. Entonces, justamente este esquema es lo que nos va a permitir a nosotros ubicar los órganos y estructuras que queremos, inclusive sistemas que queremos, en los cuales queremos actuar. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar viendo que la parte anterior del pie, que sería la primera zona transversa del pie, que así se le conoce, corresponde a la articulación o a la zona de los hombros. ¿Vale? Entonces, sí, toda la cuestión que sea de la parte cefálica
En la parte superior del cuerpo, principalmente en la parte de los hombros hacia arriba, la vamos a encontrar principalmente en la zona de los dedos y metatarsos. Entonces, en esta área, que se le llama el área del 1, vamos a encontrar órganos de la cabeza, cuello y nuca. Y vamos a encontrar principalmente las zonas reflejas del área de la nariz, de la faringe y otros órganos de la cavidad de la cabeza, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a encontrar principalmente en dedos, zonas falángicas y parte de los metatarsos. Posteriormente vamos a la segunda parte del pie, que sería las zonas 2 o segunda zona transversal, que obedece a la parte del medio pie, la parte de los tarsos y metatarsos, y esto va a corresponder a la parte del tórax. Todos los órganos del tórax, principalmente pulmones, también cuestiones como corazón y otros órganos de la cavidad abdominal superior, como hígado, páncreas, vesícula, boca del estómago, vamos a tener las zonas reflejas ubicadas en esta parte del pie. Posteriormente, en la parte más posterior, lo que obedece a la zona del talón y del tobillo, vamos a tener principalmente órganos de la parte baja del abdomen y órganos de la pelvis y también miembro inferior. ¿Vale? Entonces, justamente así podemos ubicar las zonas del pie. Como podemos ver, en la parte de arriba, lo que obedece a la parte del antepié, que será la primera zona, como pueden ver en la imagen, no se ve muy claramente las letras, pero se puede distinguir un poco. Vamos a encontrar toda la parte, todos los órganos de la cara, ¿vale? Los órganos de los sentidos, la vista, oído, los senos para los senos frontales y paranasales, ¿vale? Y como pueden ver en la zona de los ortejos, también encontramos la cuestión articular, ¿vale? O sea, cuestiones como boca, tronco cerebral, nuca, o sea, todo lo que vamos a encontrar en la parte de los dedos y metatarsos obedece a la zona superior del cuerpo, principalmente de hombros para arriba. Si vamos bajando y nos ubicamos en la zona del arco del medio pie, vamos a encontrar toda la parte orgánica del tórax y también del abdomen alto, estómago, plexo solar, pulmones, bronquios, tiroides, músculos como el trapecio, ¿vale? Recordemos que el pie es un minisistema en donde se va a ver reflejado absolutamente todo nuestro cuerpo, no nada más órganos en específico, sino también sistemas en general. Así que el tratamiento se basa precisamente, podemos ubicarnos por órgano, por estructura específica o todo un sistema en general, que más adelante vamos a ver eso, ¿vale? Y si vamos bajando en la zona del retropié, vamos a ver toda la parte de la zona inferior del organismo. Órganos de la zona abdominal baja, de la zona pélvica y miembro inferior, ¿vale? El ciático, genitales, ano, vejiga, intestino delgado, uréteres, colon transverso, toda la cuestión que se ubica en la zona inferior del organismo la vamos a encontrar también en la zona inferior del pie. Y así es como nosotros nos ubicamos y hacemos nuestro tratamiento, estimulando estas zonas específicas con presiones específicas que más adelante vamos a ver, podemos o estimular o descender la actividad de un sistema o un órgano, ¿vale? Y también los vamos a ubicar en la parte dorsal. Esto es muy importante porque no solamente vamos a tratar la parte de la planta, sino también la parte de arriba del pie, la parte del dorso y la parte lateral y externa. Perdón, la parte medial y externa del pie. Entonces, en la parte de arriba vamos a tener principalmente la cuestión glandular. Vamos a tener glándulas linfáticas, también órganos como el tórax, vesícula biliar, las mamas, ¿vale? Y como ven, esto obedece también la cuestión de ascendente-descendente. En los ortejos vamos a seguir teniendo los órganos de cara, ¿vale? El maxilar, las laringes, las amígdalas, las cisternas linfáticas, principalmente los de la tráquea. Y si vamos subiendo en el pie, acercándonos al tobillo, nos vamos a ir acercando hacia la parte abdominal y torácica. ¿Eh? Y aquí en la parte lateral y medial vamos a encontrar otras zonas, ¿vale? Que van a obedecer principalmente a las cuestiones orgánicas y también óseas. Vamos a encontrar zonas de la columna, órganos como la vejiga, ¿vale? Órganos como la nariz, zonas de la ingle, zonas de la cadera. Entonces, nosotros ubicándonos en estos esquemas podemos más fácilmente localizar estructuras y pues por ende actuar sobre ellas, ¿vale?
Y así en una vista un poco más gráfica podemos ubicar todos los órganos en los que podemos actuar, ¿vale? Inclusive zonas tan pequeñas como articulaciones de los dientes pueden ser tratadas a raíz de esto, ¿vale? Órganos como ojo, cerebro, bronquios, hígado, riñones, el intestino. Y como pueden ver, esto se ubica justamente de la parte cefálica a la parte caudal del cuerpo, como ya mencionábamos antes. Y algo muy importante también aquí, vamos a tratar ambos pies. Al igual que en el cuerpo, se divide por la línea media y vamos a tener estructuras que a veces solamente se van a ubicar en el pie derecho y a veces solamente en el pie izquierdo. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, porque si bien tenemos estructuras que se repiten en ambos, porque se repiten en nuestro cuerpo bilateralmente, hay zonas que solamente las vamos a tener en una sola parte del cuerpo, como el corazón, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como mencionaba antes, en los pies vamos a tener reflejado sistemas, no solamente órganos. Entonces, también vamos a tener la representación del sistema nervioso, que esto también es muy importante para problemas neurales, por ejemplo, o para despolarizar o repolarizar el sistema nervioso, también nos puede ser de gran ayuda esto. Por ejemplo, en pacientes con dolor crónico o pacientes con alguna neuropatía. Esto también es muy útil. Entonces, como podemos ver, aquí el recorrido nervioso obedece lo mismo, de la parte cefálica a la parte caudal. Entonces, en la parte de arriba vamos a tener estimulación principalmente en la zona de los ortejos de las raíces que inervan la cara, de los grandes nervios que nos van a dar movilidad y sensibilidad en la zona del rostro, ¿vale? Raíces muy importantes como los pares craneales trigémino y el nervio facial, los pares craneales que forman el trigémino, perdón, y el nervio facial, van a encontrarse principalmente en la zona de los ortejos. Y también tenemos la inervación de cara, zonas como el estómago, la mano, y también otras grandes raíces nerviosas como los plexos cervicales y plexo braquial van a encontrarse en la zona de los ortejos. Si vamos bajando, como podemos ver, esto obedece principalmente a los nervios intercostales, a los nervios torácicos, y más abajo vamos a tener la cuestión de inervación de la zona pélvica, que obedece al plexo lumbar y al plexo sacro, ¿vale? Y en la zona de los talones vamos a encontrarnos con la inervación de los genitales. Y esto pasa también en la zona dorsal, como pueden ver. Nos ubicamos en la zona de los ortejos, igual en las grandes raíces que inervan la cara, nervio facial, nervio trigémino, y vamos bajando y nos vamos encontrando con los nervios que llegan a la parte torácica, que son principalmente los nervios espinales y nervios torácicos. Posteriormente, en la zona del tobillo nos encontramos con el plexo lumbar y el plexo sacro, ¿vale? E igual en la parte lateral y en la parte medial. Esto se los dejo en la plataforma para que lo revisen, por favor, para que le den una repasada y nos ubiquemos bien, porque cuando estemos en el tratamiento, en la parte práctica, tenemos que tener muy en cuenta que a veces estimulando una zona vamos a tener un estímulo reflejo en otra parte o en otro órgano que a lo mejor no queremos directamente actuar. Así que eso nos puede dar una sintomatología extra que le tenemos o con lo que tenemos que estar preparados y tenemos que guiar al paciente, porque muchas veces esos efectos que a veces no queremos pues tener específicamente en la sesión se pueden conseguir de manera indirecta y le tenemos que explicar al paciente que es una reacción natural que tiene el cuerpo, ¿vale? Y también saber dónde actuar y dónde no. Por ejemplo, si tenemos una víscera o una estructura en la cual nosotros queremos dar un efecto sedante, pero tenemos un recorrido de un gran nervio por ahí y el paciente tiene alguna afección en esa zona nerviosa, tenemos que tener simplemente mucho cuidado, ¿vale? Porque le podemos producir algún desfasamiento, una despolarización nerviosa que le puede transitar con una sintomatología no muy agradable para ese paciente, ¿vale? Entonces, también vamos a tener reflejado el sistema óseo. En el sistema óseo, como pueden ver, obedece igual de la parte cefálica a la parte caudal, de arriba hacia abajo. Entonces, en la parte de arriba vamos a tener, sobre todo en la parte medial, pegado al hallux y a todo el arco interno del pie, vamos a tener toda la parte de las vértebras, empezando por cervicales, que se ubican aproximadamente en el primer ortejo, y terminando en la cuestión sacra que se ubica un poco más arriba del talón, ¿vale? Y en la parte externa vamos a tener el esqueleto apendicular, toda la parte
del esqueleto de las extremidades, ¿vale? Cintura escapular y cintura pélvica, como pueden ver aquí. Y en la parte lateral lo que vamos a tener es la ubicación del cuerpo, pero son como de forma recostada, como pueden ver. En la zona de los ortejos vamos a tener principalmente estimulación refleja en la zona craneal, los huesos del cráneo y de la cara. Y si vamos bajándonos hacia la parte del arco, vamos a tener los huesos del tórax, toda la parte de la columna y por ende, si llegamos a la zona del tobillo, vamos a encontrar aquí la zona del esqueleto apendicular de miembro inferior, ¿vale? Fémur, tibia, peronea, rótula, todo eso lo vamos a tener ubicado aquí. Y posteriormente vamos a tener también esta estimulación en la zona muscular y esto obedece pues prácticamente de la misma manera a la zona, al sistema óseo. ¿Ok? Entonces, en la zona interna, en la zona medial, vamos a tener principalmente la musculatura que se encuentra en la parte axial del cuerpo, toda la cuestión de musculatura paravertebral, erectores de columna, musculatura gravitatoria y en la parte más externa del pie vamos a tener musculatura que llega a la zona de las extremidades, ¿vale? Toda la parte muscular de hombro, toda la parte muscular de pelvis, glúteos, musculatura de hombro, ¿vale? En la zona de los ortejos, como pueden ver, vamos a tener también un poquito de musculatura de la cara, toda la musculatura occipital, la musculatura escalena que tenemos en el cuello, ¿vale? Y lo mismo en la parte dorsal del pie. En la parte dorsal vamos a tener sobre todo inervación que nos va a dar efecto en la parte de la musculatura abdominal, musculatura grande como el recto abdominal, oblicuos, dorsal ancho y demás. Y se repite lo mismo en la zona medial y en la zona lateral, ¿vale? Como pueden ver, aquí vamos a encontrar sobre todo musculatura de las extremidades, principalmente de miembro inferior, toda la musculatura profunda de cadera, musculatura glútea, musculatura que encontramos en los muslos como aductores, isquiotibiales, cuádriceps y demás, ¿vale? Entonces, esto lo pueden encontrar igual en línea, en guías de referencia, en bibliografía. Esto igual se los comparto y pueden estar revisando la clase para dar una repasada y así ubicar mucho mejor y más precisamente las estructuras con las que vamos a ir trabajando, ¿vale? Entonces, los beneficios de la reflexología son todos estos. Se ha visto que la reflexología tiene efectos relajantes, reduce niveles de estrés, mejora también procesos de circulación a nivel sistémico, lo cual permite la liberación y metabolización de toxinas y también sustancias de desecho del metabolismo celular y esto lo que nos va a dar es un equilibrio y una homeostasis general en todos los sistemas. Recordemos que este tipo de terapéuticas, a diferencia de las terapéuticas alopáticas como la farmacología, lo que pretende es dar un estímulo para la reorganización propia del cuerpo. O sea, nosotros no vamos a hacer magia, lo único que vamos a hacer es darle un estímulo específico en el cuerpo para que el mismo cuerpo se organice y se equilibre, ¿vale? Nosotros no vamos a darle un estímulo externo como por ejemplo un fármaco o una sustancia que le va a causar un efecto directamente a un órgano, sino que vamos a hacer que ese órgano mejore su propia función, ¿vale? Por mecanismos que el mismo órgano ya tiene. Esto lo que nos va a hacer es a mejorar los sistemas energéticos, mejorar no solamente la cuestión energética fisiológica, sino también energética emocional, ¿vale? Y también nos ayuda como manera preventiva a tratar estados antes de que se instaure o se forme una patología. Entonces, como toda terapéutica, como todo procedimiento, también tiene contraindicaciones. Y esto lo tenemos que tener bien claro. ¿Cuándo no tenemos que aplicar este tipo de procedimientos? En cáncer, ¿vale? Pacientes con cáncer no, principalmente cáncer activo o cáncer antes de los 2 años de resolución. ¿Por qué? Porque le podemos producir metástasis, ¿vale? O podemos reactivarlo. En mujeres que cursan con menstruación, cuadro menstrual y embarazo, esto solamente estimulando la región del útero. Por ejemplo, podemos tratar un hombro doloroso en una mujer embarazada sin ningún problema, siempre y cuando nos alejemos de toda la cuestión que se refleja en la zona pélvica y abdominal. Trastornos hemorrágicos, estados febriles, estados infecciosos, sobre todo infecciones agudas, sistémicas y locales, cirugías recientes,
Estados metabólicos descompensados, esto también es muy importante. Cualquier tipo de estado metabólico, estado general que se encuentre en un desbalance orgánico, personas hipertensas, personas diabéticas con malos controles, personas con algún reumatismo en estado agudo inflamatorio, ¿vale? Estados depresivos muy graves, también cuestiones mentales y psiquiátricas como estados de bipolaridad, ay, se me fue, trastornos esquizofrénicos, trastornos convulsivos maltratados, ¿vale? Todo esto tenemos que tener mucho cuidado. Infecciones cutáneas, principalmente en la zona de los pies, ¿vale? Tratamos pies sanos. Si una persona tiene algo por ahí, alguna infección, alguna micosis, alguna descamación, algún estado bacteriano, alguna irritación en piel o anexos de la piel, vellos, uñas, de preferencia no se trata y le damos otro tipo de tratamiento, ¿vale? Insuficiencia circulatoria generalizada o linfática grave, ¿vale? Personas con úlceras, bueno, no úlceras varicosas, sino con trastornos varicosos, por ejemplo, en grado 4, grado 5, ahí sí no, por ejemplo, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo porque debido a que tenemos un sistema reflejo, una estimulación vagal, a que se va a reflejar en otras partes del cuerpo, a veces le podemos aumentar la presión, le podemos aumentar el flujo circulatorio muy súbitamente y eso nos puede reventar un vasito sanguíneo, nos puede llevar otro tipo de problemas, ¿vale? Y personas con cardiopatías descompensadas, también personas cardiópatas y personas que tengan alguna afección cardíaca que no esté bien tratada, por ejemplo, stems coronarios muy agudos, eh, a con personas con fibrilaciones cardíacas, estenosis aórtica, todo este tipo de cuestiones, sí hay que tenerlas muy presentes y evitarlas, ¿vale? Es por eso que nosotros hacemos una evaluación previa y hallamos una historia clínica para saber todas estas cosas y ver a qué personas sí le podemos aplicar y cuáles no. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de exploración en el área o en este tipo de terapéutica? Primero tenemos que posicionar al paciente en una posición cómoda y nosotros tenemos que sentarnos a la altura de sus pies, ¿vale? Y también nosotros tenemos que estar en una posición pues cómoda y ergonómica para nosotros, ¿vale? Porque vamos a dar un tratamiento que a veces se puede prolongar varios minutos y sí puede ser un poco incómodo y cansado para pues, el terapeuta. El paciente va a estar de cúbito supino, acostado boca arriba, obviamente con los pies descubiertos y limpios, y nosotros sentados a la zona de los pies, ¿vale? Los pies nos tienen que dar aproximadamente a la altura del pecho y tenemos que poder doblar los codos, no muy excesivamente, ni los brazos nos tienen que dar muy extendidos, ¿vale? ¿Cómo se hace la exploración? Lo primero que tenemos que ver es el estado de los pies. Los pies en condiciones normales deben de ser indoloros, deben de ser elásticos, tienen que tener buena movilidad y deben de ser cálidos porque tienen que tener buena circulación y por ende también buena coloración. En cualquiera de estas alteraciones, que haya trastornos de la movilidad, pies fríos, pies pálidos, pies con bajo pulso, pies con algún tipo de dolor, ya nos está indicando que hay alguna afección que puede venir de alguna otra zona del cuerpo. ¿Eh? Porque al igual que nosotros tratamos aplicando estímulos en los pies por alguna afección orgánica, afecciones orgánicas nos pueden dar zonas reflejas en los pies, ¿vale? Eso es ese ciclo, justamente, y ese ciclo, esas vías directas son las que nosotros tenemos o con las cuales nosotros nos ayudamos. Entonces, debe de realizarse primeramente un examen visual, una observación, donde nosotros vamos a evaluar el estado de la piel, coloración, crecimiento ungueal, crecimiento de vellos, sudoración, callosidades, durezas de los pies, trastornos de la piel, trastornos de los anexos de la piel, heridas, inflamaciones, hematomas, edemas, todo lo que nosotros podamos ver básicamente, ¿vale? Y también vamos a ver alteraciones morfológicas y posturales, que esto también es muy importante. No solamente cómo está en apariencia, sino también cómo está en estructura el pie, ¿vale? Vamos a ver cómo si tenemos afecciones de la bóveda plantar, como pie plano, pie cabo, alux valgus, dedos en garra, ¿vale? Si tenemos pisada supina, pisada prona, todo lo que ya habíamos visto en las clases anteriores. Eso también nos puede reflejar que hay afecciones en órganos. Por ejemplo, cuando tenemos pie plano, está relacionado a problemas del raquis. ¿Cuáles? Pueden ser cualquiera, o sea,
una hipercifosis, hiperlordosis, ¿vale? Algún trastorno, ay, se me fue el nombre. Algún trastorno de articulaciones, ¿vale? Propios de la columna, algo, ¿vale? En cambio, cuando tenemos pie cabo, vamos a encontrar principalmente afecciones en sistema respiratorio, órganos abdominales como hígado, vesícula biliar, corazón y problemas en hombro. Si tenemos problemas de lux valgus, está relacionado principalmente con afecciones del raquicervical. Recordemos cómo se ubica la estructura, cómo se ubica el cuerpo dentro del pie. ¿Ve? Entonces, toda la parte del hallux, del primer ortejo, obedece principalmente a la zona de la cabeza, principalmente la zona cervical, ¿vale? También problemas de tiroides y problemas cardíacos. Dedos en garras y dedos en martillo, principalmente órganos de la cabeza. Y si tenemos afecciones de tobillo, que será la zona del retropié, vamos a tener pues obviamente afecciones en la parte inferior del pie, principalmente zona abdominal y zona pélvica, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que tenemos que ver. La textura, el estado de la piel, los anexos de la piel, que también es muy importante, glándulas sudoríparas, si hay exceso de sudoración o disminución de sudoración, el estado de las uñas, el estado del vello, ¿ok? Si también tenemos el lomas, que clínicamente es como se le conocen a los famosos callos, que son las durezas, la hiperkeratosis, eso también nos puede estar dando una afectación, que ya hay un daño en esa zona y el cuerpo lo que hace es regenerar tejido y que forma esa placa de queratosis, ¿vale? Eso nos puede estar diciendo que hay una afección orgánica en una parte del pie. Si tenemos parches de descamación, alguna micosis, alguna infección, algún anexo de la piel o en la piel, alguna laceración, una herida, algún hematoma, alguna deformidad como las que ya habíamos visto antes. Todo esto son datos que se llenan en la historia clínica y que tenemos que tener en consideración para dar un tratamiento, porque justamente en estas zonas y en lo que esté afectado en el pie es donde nosotros podemos esperar que haya alguna afección a nivel orgánico, ¿vale? Entonces, también tenemos que ver la movilidad de las articulaciones, como mencionaba antes, el pie tiene que ser elástico, tiene que tener la capacidad de movilidad pues libre básicamente. Entonces, para esto tenemos que checar las movilizas, los movimientos de todas las articulaciones del pie, principalmente las articulaciones falángicas, articulaciones del tobillo, pero también articulaciones pequeñas como las metatarsales o las intertarsales, que son esas pequeñas articulaciones entre los tarsos que nos permiten cierta movilidad, ¿vale? Entonces, todo eso, si tenemos dolor o no, si tenemos restricciones en el movimiento, y prestar mucha atención si tenemos zonas dolorosas, que son las zonas álgicas y sensaciones anormales también, porque podemos tener, por ejemplo, una afección de la sensibilidad o un trastorno que afecte la sensibilidad, pero no precisamente es dolor, ¿vale? Sino como un hormigueo, una sensación de pellizco, un entumecimiento, por ejemplo. Todas esas sensaciones hay que tenerlas en cuenta. Y ahora sí, ¿cómo se da un tratamiento? De manera rutinaria se opta por comenzar por el pie izquierdo y se finaliza el tratamiento por el pie derecho. Nosotros vamos a tratar todos los puntos donde encontremos sintomatología refleja en el pie, en ambos pies, siguiendo ese orden, empezando por el pie derecho y empezando por el izquierdo y terminando por el derecho. Se suelen trabajar los pies por separado de ese orden. Primero, activando o tratando primeramente los órganos, o sea, el órgano en específico. Y después nos vamos de manera secuencial por sistemas. Después de que tratamos el órgano, podemos tratar sistema nervioso, después nos podemos ir con cuestión ósea y por último con la cuestión muscular. ¿Por qué? Porque también lo que nosotros tengamos afectado a nivel óseo muscular casi siempre va a venir reflejado o va a venir de la mano con toda la afección orgánica y afecciones nerviosas, ¿vale? Entonces, de esta manera es como nosotros podemos dar un esquema de tratamiento. Primero tratamos órgano, luego tratamos sistema nervioso y demás, y después toda la sintomatología que podamos encontrar en el aparato locomotor, en el sistema musculoesquelético, ¿vale? Nosotros, bueno, de manera general o de manera rutinaria, nosotros usamos el pulgar para dar el tratamiento, para poner la presión en el pie. Aunque también se pueden, y dependiendo también pues el tamaño del pie, se pueden ocupar otros dedos. Algunas personas utilizan
un localizador que se utiliza en auriculoterapia o algunos otros artefactos como palos de bambú o palos de cuarzo o obsidiana, ¿vale? De alguna piedra o mineral. Entonces, de manera general se va a apoyar el dedo o el artefacto que nosotros estemos utilizando en un ángulo de 90 grados respecto a la piel del paciente y podemos dar un masaje y fricciones dependiendo de lo que queramos conseguir, ¿vale? Entonces, el contacto del pie con el pulgar o con el artefacto que estemos usando se tiene que mantener de forma constante, o sea que nosotros no podemos poner, quitar y luego volver a poner, sino que tenemos que hacer la presión fija y hasta que nosotros tengamos disminución de la sintomatología, se tiene que mantener. Por regla general, se realiza una presión de 7 a 12 segundos, pero esto puede prolongarse, ¿vale? También dependiendo de cómo vaya respondiendo el paciente. Y la presión tiene que ser de manera dosificada. Entonces, no tenemos que poner presión excesiva, pero también presión insuficiente, sino que tiene que ser a la tolerancia del paciente. Si el paciente tiene una zona muy dolorosa, muy álgica, se tiene que poner la presión hasta que a lo que el paciente aguante, ¿vale? No tiene que ser intolerable para él o ella y tampoco tiene que ser, pues, inexistente, o sea, una presión que el paciente sienta cómoda, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a poner diferentes tipos de presiones dependiendo de lo que nosotros querramos actuar o conseguir. La presión directa, que sería una presión mantenida, sostenida, sin mover el punto, pues el objeto de tratamiento, que sería el dedo o algún artefacto, se pone el dedo o el pulpejo a 90 grados y se mantiene la presión hasta conseguir un efecto de sedación o disminución del dolor, ¿vale? Eh, y si queremos, por ejemplo, un efecto sedante o disminuir la actividad de un órgano, nosotros vamos a hacer movimientos circulares, ya sea al sentido de las manecillas del reloj o al contrario. Para un efecto sedante, para disminuir la actividad, va a ser de forma concéntrica, o sea, de la periferia hacia el centro. Vamos a ir haciendo círculos de la periferia hacia la parte del centro de la zona que queremos actuar, ¿vale? En el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, hacia el lado izquierdo, ¿ok? Pero si nosotros queremos estimular, por ejemplo, si queremos activar algún sistema, alguna víscera, entonces vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer una presión también circular, pero del lado derecho, hacia el lado de las manecillas del reloj y del centro a la periferia, ¿vale? Entonces, este tipo de presiones, estas aplicaciones son las que nosotros vamos a realizar a la hora de dar un tratamiento. ¿Cuál es la secuencia del tratamiento? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, primero, antes que todo, pues obviamente tenemos que limpiarle los pies. Nosotros también tenemos que cuidar nuestra higiene y nuestra asepsia y tenemos que hacer una limpieza muy buena y muy profunda de los pies, tanto de la parte plantar, de la parte dorsal y de la parte interdigital, ¿vale? Después de eso, se recomienda hacer una preparación de la zona y del tejido, también para darle una mejoría anímica en el paciente y preparar el tejido y mejorar la circulación local y por ende que nos actúa a nivel sistémico. Se recomienda hacer movilizaciones suaves, de preferencia pasivas, o sea que el paciente no las realice, sino nosotros, en un rango de movimiento tolerable, y pases suaves de masoterapia, ¿vale? Principalmente de Florange, todo lo que son pases suaves, superficiales, de manera ascendente, para también estimular poco a poco las terminaciones nerviosas del pie. Después de esto, vamos con el tratamiento en sí y ya nos vamos a la aplicación directa de las zonas que queremos realizar. Obviamente, previo a esto, antes de la preparación, tenemos que realizar toda la inspección, ¿vale? Se recomienda también al uso de algún emoliente, algún aceite, alguna crema para facilitar la fricción de la piel, ¿vale? No demasiada, solamente un poco. Entonces, el tiempo que dedicamos a cada sesión, pues va a depender mucho del tipo de paciente con el que tengamos y las afecciones que tengamos en cada paciente, pero suele oscilar de 15 a 90 minutos, ¿vale? Según lo que nos dice la bibliografía. Pero el tiempo estándar, pues aproximadamente media hora, también dependiendo cómo responde el paciente, ¿vale?
Y el número de sesiones también va a variar dependiendo del estado de cada persona. Lo habitual es que el cuerpo encuentre un punto de equilibrio entre la sexta y la quinceava sesión, todo dependiendo pues del tratamiento y las cuestiones pues que haga el paciente en su día a día. Pues recordemos que mucho depende de lo que haga el paciente fuera de la consulta, ¿vale? Hábitos de vida, actividad física, descanso, alimentación, niveles de estrés, todo eso también va a influir en el tratamiento que va a tener esa persona. Y también, pues, otras cosas que se aplique también, ¿vale? No nada más la cuestión reflexológica, sino todos los tratamientos además que tenga ese individuo. Entonces, también va a depender del grado de respuesta. Hay pacientes que a lo mejor a la tercera o cuarta sesión ya tienen una mejoría significativa, o hay pacientes que si no tienen un buen tratamiento o su afección es muy generalizada a lo mejor y se nos sale de las manos o necesita ya otro enfoque de tratamiento, puede ser que no consigan mucha mejoría y ya tenemos que ver qué otras opciones le podemos dar a esa persona, ¿vale? O algo está haciendo la persona que simplemente no le está ayudando al cuerpo a, pues, echarle la mano a lo que nosotros le estamos dando, ¿vale? Entonces, ¿qué cambios fisiológicos, ya para terminar la clase y la presentación, vamos nosotros a esperar y encontrar en un paciente? A corto plazo, que sería durante el tiempo de la sesión, o sea, cuando nosotros le estemos aplicando el tratamiento, lo que nosotros podemos esperar usualmente es dolor en los puntos de aplicación en un principio, que nosotros manteniendo y estimulando esa zona usualmente disminuye. ¿Vale? En caso contrario de que no disminuya ese dolor, esa zona álgica del pie, se tratan los otros puntos reflejos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede ser que la paciente o el paciente tenga una zona muy hiperactiva en ese sistema o en ese órgano, o a lo mejor tiene una cuestión de descompensación y necesitamos ya darle pues otro tipo de tratamiento, o necesita mejorar hábitos de vida, irse con algún especialista o tratar algo de otra manera, ¿vale? Que a lo mejor no nos está dejando que esa víscera o ese órgano, ese sistema se autorregule. ¿Vale? También podemos tener cambios de sudoración por toda la cuestión vagal, toda la cuestión autónoma que vamos a estar estimulando y la sensación de frío generalizada, ¿vale? Que esto es transitorio. Todos estos cambios que encontramos durante la sesión no van a mantenerse, sino que van a desaparecer después de que nosotros terminemos de dar el tratamiento. Pero, ¿cuáles son los cambios que nosotros podemos producir a largo plazo después de varias sesiones de tratamiento? Aquí va a depender, pues, obviamente, de lo que estemos tratando, del estado del paciente y a qué órganos y a qué sistemas nosotros vayamos a estar aplicando las cuestiones de tratamiento, ¿vale? Podemos tener cambios gastrointestinales, ¿vale? Principalmente en toda la cuestión de evacuación, mejora en el sistema digestivo, puede que el paciente transite con algunos cuadros de diarrea o de estreñimiento. También recordemos que el sistema se autorregula y no va a ser de la noche a la mañana, ni va a ser un proceso fácil ni sencillo en algunos casos, y el paciente a veces puede cursar con cuestiones pues inflamatorias o que no van a ser muy cómodos para él o para ella, ¿vale? Pero esos son transitorios, es en el proceso que el mismo cuerpo tiene en autorregularse. Podemos tener aumento de diuresis, la persona puede ir mucho al baño, ¿vale? Aumento de la sudoración general, ¿vale? Por las noches, por ejemplo, o al hacer ejercicio, ¿vale? Aumento de la secreción bronquial o nasal, o sea, puede transitar con mucha secreción, mucho moco, aumento de la secreción y acidez vaginal. En caso de mujeres, también podemos tener cuestiones como cefaleas, dolores de cabeza, que usualmente desaparecen después de varias sesiones. En personas diabéticas también se ha visto que se controla más o menos los niveles de glucosa en sangre. Esto también depende mucho de los hábitos de vida que tenga el paciente. Y también podemos tener reacciones psiquiátricas y emocionales, mejoras anímicas, mejor de trastornos emocionales, o también se les puede venir a un cuadro de ansiedad al paciente, ¿vale? Que esas son las famosas crisis curativas. Esto también es transitorio, o sea, después de varias sesiones podemos tener todos estos cambios que si nosotros damos un buen tratamiento y una buena exploración, van a mejorar y el cuerpo se va a autorregular, ¿vale? Entonces, si tenemos todos estos cambios, se le tiene que decir al paciente que son procesos normales, pero siempre tenemos que ir evaluándolo sesión por sesión
para ver que nosotros vayamos dando un tratamiento correcto, ¿vale? Y también se le tiene que explicar al paciente que tiene que hacer tarea en casa, que tiene que tener todo el seguimiento en cuestión de los cuidados que tenga, ¿vale? O sea, cuestiones dietéticas, mejora de alimentación, mejora de hidratación, mejor de ciclos de sueño, empezar a hacer actividad física, disminuir niveles de estrés. A todo eso también nos va a ayudar a que todos estos cambios transiten de manera mucho más, pues, noble con el cuerpo, no tan agresiva. Y pues nos regularicemos mucho más la función propia del organismo, ¿vale? Pues bueno, chicos, chicas, esto sería todo por la clase de hoy. Espero haya quedado un poco más claro. Y les dejo la clase para que igual ustedes repasen. Nos mantenemos en contacto, ¿vale? Nos vemos la próxima clase. Les mando un saludo enorme y espero que se encuentren muy bien. Nos vemos, chicos. Bye, bye.